Hola Samantha, ¿todavía con sueño? Hola. Hola. No, pero es que no he recogido afuera y no me puedo sentar en la mesa. Está bien. Así es esto. Uy, Sara, ¿cómo estás? Muy puesta. Hola, Estabas acostada, está tu almohada aplastada. sí, ahí está, Sí. botada. ¿Cómo estuvo su Navidad, maestra? Ay, la Navidad. Bien, bien, pues poquitos. ¿Y tú qué tal? Qué ¿Te bueno, trajo regalos Santa Claus? sí. Ah, qué bueno. De eso se Todavía trata. ¿Y comiste mucho? no, Ay, nos qué dio linda. flojera cocinar. Pues qué controlada. ¿Ya tuvieron clase ahorita? Sí, Ya vienen, ya vienen. Hoy llegan los reyes. ¿Qué nos va a regalar, profesora de Reyes? ¿Qué quieren de reyes? Si tienen 10 todos y no me dejan castigarlos, caray. La verdad que han sido muy buenos alumnos. Muy, muy, muy con ganas de estar en la universidad, de ya haber entrado, haber pasado el examen o como sea, pero ya estar adentro de la universidad, lo cual es un éxito en estos tiempos. Los felicito a todos. Yo entré a la facultad en el 71. Ya, la prehistoria. En el otro edificio, junto a Economía. Vi cómo construían todos los edificios de esta escuela. Caray, por eso doy historia. Ya la platico en primera persona. Alison, no está tu hermana. No, está desayunando. Hoy no va a aprender psicología, caray. No. Poquito de Rolling Stones en lo que entran.
Perdón, Greta.
Bueno, ya somos bastantes. Y Eric Clapton está muy heavy. Bueno, pues ya estamos aquí, qué bueno, empezó el año, estamos todos juntos. Prendan sus camaritas para que vean que están, aunque estén acostados, pues qué importa. O sea, así asimilan la clase, cada quien su mundo. Hay gente que toma notas, hay gente que no las toma, no hay problema. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de fin de estas vacaciones tan merecidas que tuvimos? ¿Cómo les fue? A todos bien, seguro. Sí. Y que les trajo muchos regalos Santa Claus también. Para eso está. Va a traer los regalos en diciembre. Y hoy llegan los Reyes y a ver qué nos traen. Y todo está bien, espero, con ustedes. Alexei tiene mucho frío. Está muy tapado. Pero bueno, sí está haciendo frío. Te la paso porque está haciendo frío. Pues ya estamos aquí, jóvenes, empezando otra vez bueno, siguiendo con este ciclo, con este semestre, y nos quedarían, según mis cuentas, 4 clases, lo cual nos alcanza muy bien para terminar los 6 temas de nuestro plan de estudio de historia. Y bueno, empezamos con los Rolling Stones, lo cual no está mal. Los 60, 70, ustedes estaban en embrión o no. Pero todavía suena, afortunadamente, el rock and roll no muere ni morirá nunca y siempre nos pone de buenas. Siempre hay que tener una canción, un algo, que nos levante el ánimo y que cuando la ponemos nos ponemos a bailar y se nos olvida todo lo que hay. Entonces seguramente tendrán la de ustedes, las modernas que yo conozco menos, aunque bueno, pues me encanta. En los últimos años mi grupo favorito era Queen, pero pues ya se nos murió y ya el Queen de hoy pues es bueno, pero es diferente y espero que todos estén bien. Hoy, si tienen algo que decirme, dudas, espero que ya no tengan problemas con su clase anterior y que ya se haya relajado un poquito ese asunto de tantos exámenes y tantas tareas. Siempre fue para bien en un pensamiento de la maestra de que no les daba todo y el sentimiento de que esto les va a hacer falta. Siempre nos queda, la verdad, a los maestros de que les debíamos de haber dado más, porque, bueno, la razón es que hemos pasado por los currículums de la facultad y el currículum del 71 se daban otras cosas y a lo mejor éramos más exhaustivos en algunos temas, eran clases completas y ahora como que sentimos que faltaban esas partes que seguramente no faltan tanto, porque ustedes las pueden, si tienen la duda, pueden investigar, pero que en el nuevo currículum se hizo más práctico y más a las cosas más necesarias para la acción, seguramente, y no seguramente, así lo planeamos, también participé en esa realización en algunas materias y menos teórico, aunque para mi gusto también le falta un poquito de ese feeling que da, por ejemplo, estudiar la percepción todo un semestre, o el pensamiento todo un semestre, o la misma estadística que ya llevan muy poco y que a lo mejor algunos están muy contentos, pero que al momento de ir avanzando en la carrera, dicen, caray, pues sí me hacía falta esta u otra parte, o al momento de entender alguna investigación, leer una gráfica, leer unos datos, bueno, pues siempre hace falta. Pero bueno, se va subsanando poco a poco todo ese bagaje bueno, que nos dieron antes y que ahora se ha cambiado por otras cosas. La psicología social, que es lo que nos ocupa hoy, esta tradición
del pensamiento psicosocial viene ya de atrás, pero en últimos tiempos o actualmente podríamos decir como que hace falta un poquito más. En algún momento los autores o los estudiosos de la psicología se preguntaron, bueno, el individuo está bien, ya lo estamos estudiando, ya nos dejan hacer experimentación, ya nos dicen que sí es una ciencia, pero estudiamos al individuo solo. ¿Y qué pasa con el individuo en sociedad? O sea, realmente la sociedad no le afecta, la cultura, todo lo que rodea al individuo, de alguna manera le tiene que afectar, lo tiene que instruir, lo tiene que educar, lo va formando y entonces se aboca la psicología a la actividad del individuo en su mundo, la actividad social, la actividad cultural, que es muy importante, y hasta o sea, en la educación, en la forma de ser. Incluso hay artículos que hablan de familias que migraron a, por ejemplo, familias de árabes, de islámicos, que migraron a Francia. Hay un artículo muy bueno en donde, bueno, los hijos ya están muy imbuidos de la sociedad francesa, de esta sociedad tipo capitalista que le llamamos libre, que en realidad, bueno, tampoco lo es tanto, y que tiene en su casa todos los atavismos, podemos decir, de la sociedad en la cual vivieron los papás. Y entonces, este doble circuito que tienen los individuos, ¿cómo se estudia? Bueno, pues se estudiaría desde el punto de vista de esto que llamamos psicología social. Sabemos que hay una carrera que es sociología y este estudia las masas en completo y siempre nos queda la duda, y a mí también, no se crean, seguramente algunos otros maestros podrán explicarles exactamente cuál es la diferencia entre la psicología social y la sociología. Pero sabemos que también que en psicología se estudia el liderazgo, se estudia un poquito el movimiento de las masas, pero más que nada cómo es que le afecta al individuo como individuo, que es lo que más estudiamos nosotros en nuestra carrera de psicología. Hay un escrito, el folleto que les mandé, es de Soraya Monroy. Ella se ha dedicado mucho a la filosofía y, bueno, al devenir de todas estas tradiciones que han hecho a la psicología que hoy tenemos. La verdad que es una visión del mundo, una tradición, una tendencia, pues muy socorrida en el sentido bueno, que les he dicho que influye la sociedad y en el sentido de que no seamos tan particularidistas, por decirlo así. Y me salió la palabra, me merezco un premio. Tan particulares en hablar nada más del individuo. Entonces, hoy vamos a ver de la antropología filosófica a la tradición del pensamiento psicosocial. Estos están esperando y se quieren meter y los vamos a admitir. Bueno. Empezamos con en el devenir del cientificismo, o sea, porque es lo que más estuvo en boga, toda esta parte científica. ¿Se acuerdan? Círculo de Viena, y hay que ser objetivos y todo esto. La experimentación y visión del hombre como ser individual, surge esto que les he platicado, que es la psicología social. Y bueno, aquí podría ser una pequeña definición: estudiando al sujeto como un ser inmerso en su trato con el mundo que lo rodea
y su forma de absorber la cultura. Algo de esto ya habrán visto un poquito con Vygotsky, no sé si ya en Ciclo de Vida o todavía no llevan Ciclo de Vida. Bueno, lo van a ver con Vygotsky en ver cómo influye la cultura en el individuo, cómo se interioriza todo lo que pasa alrededor. Inclusive podemos decir que en México tenemos interiorizada una idea de la muerte, a lo mejor un poquito diferente al resto del mundo, en cuanto a que nosotros utilizamos la Catrina y nos burlamos de la muerte y nos hacemos calaveritas y etcétera. Esto lo que hace es que la cultura nos ha ido entrando poco a poco y entramos en esa dinámica que a lo mejor en otros lugares pues no la entienden de la misma manera y son tiempos de pura tristeza, lo cual nosotros no hacemos, pero es como un ejemplo de cómo interiorizamos la cultura. En la psicología social europea del siglo XIX estaría Gustave Le Bon, este señor que miren, eran medio hipiosos, vean, se peinaban medio hipiosos, no eran tan cuadrados. Siempre busco la foto que los haga ver como más humanos para que no nos caigan gordos. No eran cuadrados, la verdad es que tenían grupos sociales. Ya vimos a Descartes, que era un verdadero, ahí no puedo, déjenme buscar una palabra que no sea desmadre, verdadero relajo, perdón, y esto queda grabado, luego van a decir la maestra Nuri nomás les enseña groserías, pero no se las enseño, nomás se las recuerdo. Entonces, bueno, pues estos autores eran de alguna manera también, pues, evolucionados, discutidores, novedosos para su época. Normalmente encontramos varones, lo siento, niñas, no he encontrado tantas mujeres y debo de dedicarme a buscar que también reaccionaran en aquellos tiempos, pero sabemos que la reacción femenina siempre estuvo socavada. Esperemos que ya ahorita esté menos. Pero bueno, Le Bon, considerado psicólogo social y sociólogo, porque no se hacía tanta diferencia, y su obra tuvo repercusiones en nuestro continente. Él se interesaba, entre otros asuntos, en los rasgos nacionales, pasando de una teoría sobre las razas a una visión racista, que era lo malo. O sea, también estudiaba el racismo. No que eso fuera malo, pero lo hay y lo sigue habiendo. Y la psicología de las multitudes tiene estos libros que también están en el texto. ¿Para qué yo se los digo en francés si se van a reír, caray? Pero entonces este hombre estudiaba el racismo, la psicología de la multitud, por eso a lo mejor fue más considerado como sociólogo que como psicólogo, pero de alguna manera pues esto repercute en el sujeto. Tenemos a Émile Durkheim, que aquí, bueno, pues está medio triste. Se le considera como, fíjense los años, son a finales de 1800 y principios de 1900, se le considera como emancipador de la ciencia social francesa, del reduccionismo biológico predominante en su época. Las contribuciones de este autor fueron fundamentales para la psicología y la antropología, porque también tiene como ciertos nexos con la antropología social, sobre todo la etnoantropología. Entre sus áreas de investigación se encuentran los hechos sociales, la división del trabajo, el crimen, la ley, el castigo, y se dedicó también mucho a ver cómo es que sucede el suicidio en su tiempo, y no es de extrañar que la división del trabajo la estudiara también. Ya estaba Marx en el aire, y de alguna manera, bueno, pues todo esto influye también en los investigadores. Después tenemos bueno, me he ido por autores porque son los más antecedentes, pero esto es como, a ver, detengámonos. Las ciencias sociales se originaron en Europa, sí, y permearon mucho en América, y en realidad
aunque se originaron en Europa, en Estados Unidos es cuando se hizo como una disciplina científica. Fue objeto de estudio del mismo Wundt y bueno, esta observación es importante si recordamos que Wundt era muy experimental, pero sin embargo, qué bonita construcción, pero él también veía a las masas, a las multitudes, a toda la influencia que tenía el mundo sobre el individuo. Y como disciplina científica, digamos, fue en Estados Unidos donde más hizo boom. Yo no sé si se originó o explotó ahí. Alport, que tiene un libro que se ha usado mucho en psicología, de hecho, cuando yo llevé psicología social, llevé a Alport, y bueno, pues era muy actual porque yo empecé la carrera en el 71 y él se murió en el 71. Alport fue muy impulsador de todo lo que sería esta psicología de corte social. Se formó en un ambiente muy conductista, sin embargo, entra y es un buen libro el de Alport que todavía pueden conseguir en la biblioteca de nuestra facultad, creo que se editó, traducido por Trillas, está en español. Levin en los años 30 del siglo pasado, también estoy hablando de los estadounidenses, psicólogos europeos que iban huyendo del nazismo que acuñó Estados Unidos, como hizo con Einstein, y que influyeron mucho así como influyeron mucho los españoles en una época en México, los chilenos, los argentinos en nuestra psicología, pues allá también todos estos europeos, ya fuera franceses, ya fuera alemanes, influyeron mucho en su psicología. Lewin estableció a la psicología social como una ciencia cognitiva, o sea, hace esta fusión y experimental como Alport. Alport dice que puede ser experimental. Ambos individualizaron, Levin y Alport, individualizaron la psicología social en términos de sus propias teorías, es decir, las trataban como desde el punto de vista conductista y desde el punto de vista de la Gestalt, que es muy cognitivista, y tratando de hacer algún tipo de experimentación que también se vale. De ahí nos vamos se desarrollaron otras perspectivas no individualistas en Estados Unidos, aunque predominaron, enfatizaron aspectos grupales y colectivos. Ross, que es un autor también de aquellas épocas y bastante disidente y social, considera que la psicología social es una disciplina interindividual, o sea, sí, se da por toda la sociedad, pero también entre individuos, obviamente, porque somos parte de la sociedad, nos enseñamos. Y hay entre las relaciones interpersonales y los grupos, porque aquí debería de haber una G y no una D. Qué bueno. Y los grupos y las diferencias entre personas. O sea, nosotros nos enseñamos unos a otros. La sugestión, el espíritu de masa, la moda también la empezaron a estudiar, la moda en todo, o sea, la moda entra un movimiento cultural y se refleja en la cultura, en la ropa, en todo lo que sería creativo y arte, en los convencionalismos, la imitación de costumbres, porque ya el mundo estaba pues bastante más globalizado que en otros tiempos, la opinión pública, y todo esto es lo que estudia Ross. Estas son sus principales publicaciones, aunque sabemos que se hacen libros y se hacen también artículos para libros o para revistas, pero las principales son estas. Entonces, tomemos en cuenta que es el individuo con todo lo que le rodea, incluyendo la moda, lo cual es algo muy atractivo que incluso ustedes pueden incursionar en qué es por qué cambia tanto
no nada más, bueno, porque cambia la moda en el vestir y ver el entorno, cómo está, cuando surge el dadaísmo, cuando surge el existencialismo, cuando surge el hipismo, que todo se convierte en flores, qué es lo que está pasando con el individuo y con su ambiente. McDougall, que a lo mejor ya son nombres que les dicen algo, que son más conocidos. Él nació en Gran Bretaña, bueno, pero también trabaja en Estados Unidos y publicó trabajos sobre fisiología de la atención y de los sentidos, que también, bueno, vemos que tiene relación con el cognoscitivismo y con toda esta parte experimental de la que hemos hablado. Trabajó con Galton, ¿se acuerdan de Galton? De Spearman, haciendo pruebas mentales. Y bueno, incursionaron ellos, ya habíamos dicho, creo que de Galton, el que hace la regresión a la media y todo esto, incursionaron en la eugenesia, es decir, en estudiar a toda la sociedad y decidir de alguna manera si algunos de los sujetos humanos que habitamos el mundo tenemos los mismos derechos de tener ciertas cosas, ya sea como la educación, ya que al estudiar a los grupos se dan cuenta de que algunos grupos no van a alcanzar a digerir todo, o suponen, o dicen, y entonces también, bueno, yo creo que había también falta de dinero en educación, y entonces también es muy fácil inventar que a ciertos grupos no se les dé una misma educación. McDougall presentó polémicas sobre teoría de los instintos, donde argumentaba que toda conducta humana, incluyendo las relaciones sociales, podía explicarse por medio de este 17 no tiene que estar aquí, obviamente. Es que estuve rehaciendo el PowerPoint que tenía de psicología social porque estaba muy aburrido. Espero que este esté más divertido. Bueno, la relación de los instintos con las emociones primarias. Es decir, tenemos ciertos instintos, la emoción del miedo es por un instinto, y bueno, empezaron a criticarlo. Y en escritos posteriores ya no habla de instintos, porque bueno, como en un mundo moderno, un poquito más científico, hablas de un instinto que te provoca el miedo, de un instinto que te provoca tal o cual cosa, y entonces hablaba de propensiones, como estímulos elicitadores, podríamos decir, que nos dirigen a cierta meta y que nosotros los traemos o los aprendemos. Acuérdense que ya la psicología moderna, y bueno, más en este sentido, es aprender del mundo que nos rodea. Creo que este es el que habla, sí, del juego, que es muy importante, Smith. Smith desarrolla todo un cuerpo de información donde dice cómo es que nos instruimos unos a otros, cómo es que aprendemos, y habla mucho del juego en la sociedad de la infancia. Los niños juegan y entonces, ¿qué juegan? Lo que ven. Juegan a policías y ladrones. Y unos son policías, otros son ladrones. ¿Quién gana? Bueno, pues normalmente empujarán para que gane el policía o se siente con más envergadura y echa abajo al otro. Pero el juego es muy importante porque así es como nos instruimos unos a otros de lo que vemos en el mundo. Tiene una serie de ejemplos de los niños con juego y de los adultos con juegos. Ahora el juego que juegan ustedes, este juego de roles, que ya lo he jugado por internet en estos tiempos. Para esto hay unas páginas sensacionales en donde juegas con tus pares, a lo mejor ya lo van a haber hecho, no me acuerdo del nombre de la que estuve jugando, en donde vas buscando cosas por toda una ciudad o por el mundo. Este juego de roles, pero tiene ciertas reglas que hemos aprendido del mundo normalmente. Bueno, tratamos de aplastar al compañero, pero no hay armas para aplastarlo. O sea, tiene ciertas reglas que nosotros hemos aprendido del mundo. Entonces, Smith
en el juego simbólico le es muy importante. Él fue alumno de Wundt, lo cual también nos habla de una formación más experimental, sino conductual, pues sí, más experimental y más de meter las manos para ver cómo funciona el mundo. Y llegamos a los más novedosos, Moscovici. En los años 70 nos empezaron a llegar todos estos señores, Pierre Greco de Francia, y se hablaba mucho de Moscovici. Yo no sé si vino a México, yo acudí a los congresos, pero bueno, seguramente ya estaba en otra tendencia de la psicología y asistía más a otro tipo de congresos que no fueran los sociales, pero Moscovici ha sido muy requerido, inclusive todavía en la Facultad de Psicología. Y él, bueno, una sentencia que dice, una frase muy elocuente es: la psicología social puede y debe incluir entre sus preocupaciones teóricas y de investigación un interés directo por la relación entre el funcionamiento psicológico humano y los procesos y sucesos a gran escala que modelan este funcionamiento y son modelados por él. Es decir, viaja entre la experimentación entre el individuo solo y el individuo en el mundo. En estos tiempos también, bueno, pues surge Lacan y toda esta teoría que, bueno, vamos a ver a lo mejor un poquito en el psicoanálisis, aunque no mucho, en donde Lacan hace una teoría psicoanalítica en donde habla mucho del papel de la sociedad en la psicología del individuo. Y terminaremos, ya saben que acorto estas cosas porque no me gusta hacerlas tampoco muy aburridas, aunque a veces para algunos, sobre todo para cuando no estás inclinado a esa tendencia, pero ustedes están empezando. Entonces, podemos concluir que en el siglo XIX, bajo la influencia del positivismo, la balanza antropológica, ese es bonito, se inclinó hacia los estudios de antropología física. Esto abrió un espacio epistemológico, o sea, de conocimiento, para que las ramas desprendidas de la antropología filosófica, como la psicología, reclamaran y recuperaran eventualmente la dimensión social que les es inherente. Es decir, ¿por qué el psicólogo nada más tiene que ser individualista y no puede entrarle también al individuo en sociedad, a cómo se hacen los líderes y cómo es que se mueven las masas? ¿Cómo se hace un delincuente? ¿Cómo vive la vida un delincuente? En toda esa filosofía que dice que si es producto de la sociedad o que si no lo castigamos, no lo castigamos, etcétera. Y bueno, en cuanto a la historia de la tradición psicosocial, se origina en Europa, pero su desarrollo es en Estados Unidos. Las concepciones empiristas, pragmáticas, positivistas y conductistas que predominaron en ese país dieron forma a la psicología social. Es decir, no las abandonaron, más bien las agarraron, las aprendieron y las metieron dentro de toda esta concepción del hombre en sociedad. De esta forma, la investigación en la psicología social estadounidense se concretó en el individuo, buscando explicar cómo sus conductas, pensamientos y sentimientos reciben la influencia de otras personas. Así, entre los temas que estudian se encuentran las actitudes, por qué actuamos de tal o cual manera, por qué actuamos diferentes si somos chinos o si somos alemanes, somos mexicanos, las opiniones, cómo opinamos, la disonancia cognitiva, que es una parte, la verdad, muy, muy interesante para cualquier psicólogo, esa disonancia cognitiva, que es que yo pienso que las cosas son de una manera y me doy cuenta que es de otra manera. Es decir, yo pienso que en un Maserati seguramente irá un chavo guapo, bien arreglado, y volteo y veo una especie no quiero decir naco, porque yo los quiero mucho a todos los que son nacos porque son muy divertidos, pero no los vemos dentro de un Maserati. Entonces, bueno, tenemos esa disonancia cognitiva, cuando pensamos que las cosas son de una manera y son de otra.
Sí, ya sé que va a quedar grabado y que la maestra dice muchas tonterías, pero por eso ha pasado tantos años en la Facultad de Psicología y le vale. Bueno, pero sí, bueno, eso hace a la disonancia cognitiva cuando creemos que las cosas son de una manera y bueno, pues son de acuerdo a la realidad, no a lo que nosotros pensamos que es la realidad. Esto también lo hace la psicología social, qué me está dictando el mundo y qué creo yo que es el mundo y qué insisto que es el mundo. Bueno, pues yo tendría que cambiar, pero es un campo de estudio también para la psicología. Yo he reducido, bueno, la verdad es que lo importante en cuanto a historia de lo que es la psicología social. Como ustedes comprenderán, cada una de las partes de la psicología, cada una de las tradiciones, cada uno de los hitos que hay en psicología tienen una profundidad mucho más de lo que yo puedo dar en esta clase y de lo que podemos dar como historia. Pero como siempre he dicho, esta clase es una suerte de orientación vocacional para psicólogos en donde se darán cuenta de lo que hay. O sea, es el menú de la psicología. Pues aquí se los estamos mostrando en cuanto a historia, ya cuando entren a filosofía, que está planeada de la misma manera, casi por tradiciones, aunque no tanto, pero sí lleva una idea de ir por cada tradición, los sustratos, los sustentos filosóficos que subyacen a cada una de las tradiciones en psicología. Había antes una clase en el currículum del 71 que se llamaba Teorías y Sistemas, que en realidad era una fusión de estas dos, enseñaba las teorías y los sistemas que los sustentan, o al revés, los sistemas y las teorías que los sustentan, que esto que es la historia, cómo ha sido el devenir y bueno, de alguna manera cómo la filosofía ha influido para que se dé este devenir y para que se den todas estas tradiciones. Maestros de tendencia social en la facultad, se encontrarán varios y bueno, uno de ellos es Germán Álvarez, que incluso tiene trabajos dirigidos en cuanto al mundo mexicano, cómo funciona. Él hizo, parezco su propagandista, pero bueno, él hizo su tesis de licenciatura sobre los albures. Fue una tesis muy divertida porque se alburió al jurado tanto como se le pegó la gana y era un muchacho como ustedes, era un muchacho de 23, 24 años y estudió los albures desde este punto de vista social. Y la última tesis que yo tuve el gusto de ser sinodal, ser jurado de ese examen, fue sobre un maleante mexicano que se llamó Goyo Cárdenas, que estuvo muchos años en la cárcel, lo trataron todos los psicólogos de la facultad de su tiempo, María Luisa Morales, la del aula y todos los demás, Luis Lara, el del auditorio, que era nuestro director, y bueno, ver cómo es que se formó el Goyo Cárdenas, cómo es que se le dio ser ese delincuente que en realidad nunca lograron, pues bajo el manto de la ley, lo tenían sujeto en la cárcel, pero no estaban muy seguros de muchos de sus crímenes. Él mataba prostitutas, vaya, era un delincuente serial. En la cárcel él estudió derecho, ayudaba a sus compañeros, hasta les cobraba, y estudió psicología, en fin, era un tipo inteligente, pero bueno, pues le gustaba ver cómo se morían las mujeres al hacerles el amor, dijo en alguna ocasión. Pero hay una tesis sobre eso, esto quiere decir que la psicología, desde el punto de vista social, puede estudiarlo. Hay delincuentes sociales mundiales, Bondi es uno de ellos, un americano, que también como que no queda claro si es o no culpable, pero los psicólogos sociales lo estudiaron. También les puedo decir, adelantando un poquito a la clase de psicoanálisis, porque es
cierta historia del psicoanálisis a Mercader, el ejecutor de Trotsky, el que le pegó con el piolet y lo mató. A él lo trataron muchos psiquiatras. Yo creo que ya con eso el pobrecito ya cumplió años de cárcel, ¿no? Lo trataron y dieron diferentes veredictos, pero también se podría ver desde el punto de vista social o psicosocial qué es lo que impulsó a este hombre, porque además, bueno, se pensaba que nada más era monetariamente o porque su mamá trabajaba allí y era novia de alguien del Partido Comunista. O sea, todas las ideas que influyen en alguien para salirse de lo establecido, podemos decir, salirse de la ley o de la norma y llegar a cometer estas cosas. Obvio que la psicología social no nada más sirve para los delincuentes, pero bueno, pues son un ejemplo de disidentes de la regularidad mundial y que se pueden estudiar, pero se puede estudiar cómo es que llega al poder a alguien, cuál es la personalidad de Trump, cuál es la personalidad de López Obrador, cuál es la personalidad del doctor Gatell. O sea, cómo es que se va formando el individuo en sociedad y cómo nosotros nos vamos formando y vamos enseñándonos unos a otros lo que decidimos que eso es la normalidad. Entonces, sobre esto es lo que a grandes rasgos trabaja la psicología social, muy interesante y que no tienen que perder de vista las otras tradiciones para entrar en este sistema. Es más, los psicólogos sociales de la facultad vienen de todas, las conocen todas estas otras tradiciones, conductismo, cognoscitivismo, y sin embargo, bueno, pues han decidido mejor hacerlo desde un punto de vista en sociedad. Entonces, bueno, aquí tienen el panorama. El panorama, como siempre me fui muy rápido, y que, si me entendieron, está bien. El panorama de lo que es la psicología social. Y ahora escucho, porque en esto pueden tener ustedes muchos comentarios. Acuérdense que realmente no están fuera de la psicología, están dentro de la psicología y lo estaban incluso antes de entrar a la carrera, pero ahora tienen más elementos como para comentar, como para discutir qué son estas tradiciones, qué son todos estos platillos que se muestran y a los cuales yo me puedo ir cuando a lo mejor entré a la carrera de psicología con la idea de tener un diván y tratar nada más problemas de consultorio y tratarle su precioso ego al individuo, y a lo mejor ahora ya con esto veo que la psicología va más allá de un hospital psiquiátrico, va más allá de un laboratorio con ratas y bueno, va más allá de muchas cosas. Puedo ver hasta el pensamiento y sentirme representado. Los escucho, jóvenes, por favor. Y no escucho nada. No les metí ni un gusanito de duda. Qué maestra tan deficiente. A ver, jóvenes, los que estuvieron medio atentos, ¿qué tienen que decirme de la psicología social? No lo puedo creer. Pues Nada. al igual que con la mayoría, se ve que hay un crecimiento tanto en Estados Unidos, como que hay más trabajo en Estados Unidos que en Europa, que en otros países, y se va desarrollando poco a poco. Pues no, ya los franceses ahorita están muy de psicólogos sociales, otra vez. Tal vez que... Como en los inicios. Perdóname, Ángel, vas. No, adelante. Ese era tu, te toca, Angelito. Bueno, tal vez que inició también con este enfoque empirista, en donde estudiaban lo que podían ver, por así decir. Bueno, y se quedaron en el inicio y se durmieron. Qué feos, van a tener que trabajar.
mucho, les voy a dejar mucha tarea para que se les quite. Bueno, pues esto es la psicología social. Y es una parte importante de la psicología. Esta es una galleta. Es una parte importante de la psicología, muy importante, porque nos lleva a trascender al individuo, nos lleva más allá, nos lleva a ver cómo es que nos educamos en educación. ¿Por qué es importante un maestro u otro maestro, otro diferente a mí? Porque no les cree ninguna duda. Pero bueno, ¿cómo es importante un maestro que los pique, que los cuque y que ustedes puedan hablar sobre el tema? ¿Por qué? Porque de alguna manera ese maestro está muy lleno de ese tema y entonces se los da con mucha emoción. Pero bueno, ya no me voy a castigar. Si no quieren hablar, no hablen y ya. Pero es una parte importante. Ustedes van a tener que hacer una tarea de esto. Pues sí, siempre tienen que hacer una tarea de esto. Y la tarea, a pesar de que o además de que se las ponga en el WhatsApp, esa tarea va a ser de psicología social, ¿ya se ve? Ya. Bueno, elaborar un PowerPoint, porque es lo único que se me ocurre, que explique de manera breve, máximo 10 cuadros, si lo hacen en menos tampoco me voy a oponer, pero que esté bien hecho. Decir dónde comienza y cómo evoluciona sin extenderse en autores, algo que a algunos les haya pegado mucho. ¿De qué se trata la psicología social? ¿Qué importancia tiene la psicología social? ¿Qué temas aborda la psicología social? ¿Qué corrientes hay en la psicología social? Y bueno, este sería culminar con un trabajo de reflexión en donde ustedes me expliquen en grupo lo que entienden, las diferencias entre un psicólogo social y uno no social. Es decir, que hagan una reflexión, inclusive ahí me pueden hasta decir para qué sirve. ¿Sí queda clara la tarea que van a hacer por equipo? Sí. Bueno, bien hecha, bonita. Y si no exhaustiva, porque tampoco se trata de hostigarlos tanto, aunque hoy me gustaría porque llegaron muy callados. Pero bueno, no los voy a hostigar tanto. ¿Para cuándo Pero es, maestra? como siempre, para ese viernes a las 5, ¿verdad? Es cuando recibo su trabajo. He pensado en un PowerPoint porque siempre es más rápido ponerlo en diapositivas que estar escribiendo cada parte. Normalmente es más rápido y ya sé que copian y pegan, todos copiamos y pegamos, pero la cosa es que esté hilado, bien hecho y que de alguna manera cuando yo pregunte a lo mejor me lo puedan explicar. Nos quedaría por ver nada más el tema número 6, que es el tan esperado psicoanálisis. Bueno, en la tradición psicodinámica, que incluye también al psicoanálisis, si algún equipo se siente con ganas de darnos si lee el folleto, que creo que están muy ocupados, y se siente con ganas de dar la clase de la tradición psicodinámica, será bienvenido, si no, pues como siempre la daré yo. Y los voy a vigilar que no se duerman, porque hoy se durmieron y estaban en otra cosa y estaban jugando Candy Crush, que ya no. Hayden City tampoco. Pero estaban en otro asunto, leyendo las noticias del país, porque estaban muy en psicología social. Esa es una manera también de hacer esa psicología social. Ellos analizan también el discurso, la forma de arengar a las masas. Es interesante saber que Hitler tenía un discurso fenomenal que arengaba masas. Mussolini era muy gesticulador y entonces también estudian cómo es que manejaba a las multitudes. Y bueno, pues ya sabemos, entre tarea de sociólogos y tarea de psicólogos. El análisis de discurso hoy se usa mucho, es muy importante y se valora
Incluso hay páginas que analizan el discurso de acuerdo a qué palabra es la que más se usa y la hace más grandota de entre todas las palabras que se usaron mucho. Es interesante cuando uno hace un escrito meterlo en uno de esos programas y ver, demonios, cuántas veces usé esta palabra que está tan grande, ¿no? Entonces, bueno, esto se hace mucho y esto es tarea de los psicólogos sociales, como también seguramente entraría en este campo la mercadotecnia en cuanto a qué es lo que hace que el individuo compre, qué es la musiquita, cómo nos aprendemos un teléfono, 5688722 y ya se te quedó en la cabeza y está metido. ¿Qué es lo que hace? El Estado tiene muy buenos anuncios realmente y ha de tener metido, y espero entre su grupo, a psicólogos sociales que están viendo cómo se capta la atención. Cómo el color rojo, si ya lo tienes siempre en tu cajetilla de cigarros, te lo cambian a negro y ya a lo mejor hasta ni saben igual. Y por qué te ponen los productos de un lado en el súper y no te los ponen del otro, por qué está diseñado para que te vayas a la derecha, porque la mayoría somos diestros. Todo esto también lo estudian estos psicólogos sociales y es interesantísimo. Y bueno, hay técnicas y hay que saberlo hacer. Y va entre la cognición, o sea, buscar un autor que utilice la cognición y hable de psicología social, porque la psicología social en sus escritos se puede volver muy filosófica y a veces eso es cansado. ¿Entendido? ¿Completamente? ¿Le pidieron muchas cosas a los reyes o le pidieron más a Santa Claus? Tómenlo en cuenta cuando sean psicólogos sociales. ¿Por qué le piden a los reyes? Y en México, ¿por qué dicen que viene el niño Dios en vez de que viene Santa Claus? ¿Y por qué a los reyes muchos los ven como ya la colita de todo? Y sin embargo, para otros, esta noche va a haber un contagiadero de COVID, porque es la noche en donde se va la gente a San Cosme a comprar el juguete. Yo tenía un amigo que, bueno, era arquitecto, pero el día de Reyes compraba muchos juguetes y se iba a venderlos a peso en San Cosme y los vendía como pan caliente, porque es la noche en que van los papás a comprar muchos juguetes. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué en otros países no? Yo lo he platicado a gente de otro lugar y dicen, oye, pero si tienen todo el mes para comprarlos, sí, pero es como una, ahora sí, tradición en cuanto a ir en la noche, salirse cuando los niños ya están dormidos o se hacen los dormidos porque engañan a sus papás. Entonces, cuando los niños se hacen los dormidos, se salen los papás a comprar los juguetes y es una cosa muy mexicana también. Entonces, todo esto es atractivo, díganme que no, bueno, no me digan porque les voy a decir de cosas, pero es muy atractivo buscar hacer. Entonces, bueno, en ese sentido quiero que busquen hacer la tarea de esto. Estoy leyendo un mensaje de Allison que dice, también los carritos del súper no funcionan bien porque te obligan a ir despacio para ver más cosas. No lo dudaría, Allison. La verdad es que podría ser. Y además encuentras en las verduras de repente colgado un desarmador y tú dices, ¿qué tiene que hacer aquí? Te llama la atención, ¿no? Te llama la atención en ese lugar donde no debería de estar una cosa que debería estar en ferretería y sin embargo está ahí. Sí, seguramente, y si se han notado, en muchas tiendas, y bueno, a través del tiempo los carritos se van haciendo más grandes y no que hayan ampliado la tienda, porque la verdad es que ni cabes casi con ese carrote, pero así tienes la sensación de que llevas menos y que puedes meterle más. Por eso es bueno cuando uno compra, por ejemplo, en un centro comercial donde hay varias tiendas, Liverpool, etcétera. Cuando ya compras varias cosas, no las vayas a dejar al coche para no cargarlas, porque entonces sientes que no traes nada y sigues comprando. Y bueno, ojalá y esto funcionara con un plato muy grande, con un plato muy chico, lleno de comida y nos hiciera estar a dieta, ¿no? Que también es parte de lo que te dicen los de la dieta, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí nos van manejando
pues nos van manipulando, pues así es el mundo, nosotros también manipulamos, nos van manipulando conductual y cognitivamente y socialmente para que actuemos o seamos de una cierta manera. Nos crean necesidades y respondemos como ellos esperan que debemos de responder. Pues esto es la psicología social y es bonita y sobre esto quiero que me escriban, que me hagan ese PowerPoint, pues, y que me pongan sobre todo sus inquietudes, sus emociones que les genera esta tradición y cada una de las tradiciones, pero esta tradición en particular. ¿Ok? Sí, sí, maestra, sí. Sí, maestra. Me encantó verlos, me encantó estar con ustedes y váyanse a comer quesadillas a la facultad. Y váyanse a desayunar y a ser felices y síganse viendo por aquí. Muchas gracias, jóvenes, me encantó volverlos a ver. Ya nos quedan pocas clases, espero su trabajo de psicología social a más tardar el viernes a las 5 para que yo pueda leerlo. Sean felices y hasta luego. Gracias, Nos vemos, maestra. maestra. Muchas gracias, profesora. Gracias, maestra. Gracias. Bye bye.